Bueno, listo. Buenos días a todos y todas. Continuamos. Bueno, listo. Entonces ya fueron corregidos los ejercicios que tenían el problema de digitación, el problema de código. Ya creo que están desplegando bien, anoche lo revisé. Y pues como ya terminamos el tema de fuerzas, hicimos un ejercicio bastante complicado en la última sesión de clase, entonces pues ya entra inmediatamente la evaluación de dinámica, ¿sí? ¿Qué hice? Además de corregir el texto para que se viera bien la pregunta, está el tema de, para no borrar lo que se había hecho, ¿sí? Lo único que hice fue habilitado y incrementé el número de intentos. Entonces, cada quien decide, se queda con la nota que traía, ahí las tiene, o tiene más intentos en las dos pruebas que tuvieron dificultades técnicas la vez pasada. Y el tema que venía rezagado, ¿sí? Hasta resolver el inconveniente, es el tema de dinámica, que bueno, lo vimos básicamente la clase. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los tres evaluaciones. La única pregunta que no, como no, de hecho no se había acordado, porque pues la votación dio de que los días de la evaluación fueran los viernes, pues no lo extendía hasta el día de mañana. Entonces la pregunta que hago en este momento es, dado que son tres, y alguien puede decir, pero es mucho, ¿sí? Mucho trabajo, porque a las 10 de la noche no me estén inscribiendo, profe, ¿será que podemos dar hasta mañana? Entonces tomemos la decisión ya. Además, desde hoy, que ya está corriendo, ¿considera necesario que se extienda hasta mañana? Para que lo necesite, como dicen. Que no, pues si ya lo hizo hoy, lo hizo hoy, eso es todo. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Levanten la mano. ¿Unánime? Entonces hagámoslo al revés. Levanten la mano que esté en contra. Ok, listo. Unánime. Ya está. Entonces, procedo a hacerlo de una vez y extiendo hasta las 12 de la noche el día de mañana. Y cada cual, pues, de eso se trata la libertad. Cada quien la usa según sus necesidades. Uno lo que tiene es que crear el espacio. ¿De acuerdo? Ok, pero solamente esa decisión es para el de hoy porque son tres simultáneos. ¿Está claro? No se extiende a los que siguen. Después sigue energía y otras cosas que ya arrancamos hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso de una vez para que no quede en el aire. Editemos la opción de la prueba. Bueno, aquí está. Entonces, como ven, está, ¿sí? Está a la 1 porque pues el calendario está corrido, entonces se encierra, ¿sí? Está corrido con respecto a la hora nuestra, entonces lo que tengo que correr aquí es no poner 19 sino 20, eso es todo. Ya. ¿Está claro? Ahí se corrió un día. Entonces está hoy, viernes y mañana sábado, hasta las 12 de la noche. ¿Quedamos claros? Ya distribuyan su carga, de eso se trata, ¿no? Ahora, la prueba dura, de una vez para que lo sepan, esta que estoy ya viendo aquí, dura 30 minutos esa prueba, digamos, disponible, y después de eso ustedes saben que ella cierra, ¿de acuerdo? Y está activado el temporizador, ¿listo?
Ahí está, la configuración. Profe, una pregunta, o sea, ¿todos se vencen mañana o hay uno en especial que se vence hoy? Todos se vencen mañana. De tal manera que es indiferente con cuál quiera empezar a trabajar. O sea, los 3 evaluaciones son independientes. Entonces mirará a ver si arranca con la de dinámica primero y después se arrepiente y se devuelve a la de momentum y después se arrepiente y coge para la de impulso. O sea, eso es así, en eso no hay una línea recta de una secuencia de las cosas, ¿no? Eso es todo. ¿Listo? Entonces ya está. Enviar. O sea, lo poco que se ha aprendido es que los procesos de aprendizaje no son procesos lineales. Eso es muy claro. Pues veamos el segundo, ese fue momentum. Ahora hagamos el ajuste acá. Ah, y es último intento, ¿no? Calificado. En todos. Están en último intento. Allí está. 10 intentos y el último 5. ¿Listo? Entonces ajustamos aquí a 20. Se ajustó a 20, listo. Ah, espere. Hay que, porque si no fastidia. Hay que ajustar esas dos fechas, no una y no dos. Ya me devuelvo la otra. Se fue. Ya me devuelvo la anterior. Son dos fechas las que se ajustan. Esta también se ajusta. Último intento. El último intento que haga, este es el que vale. O sea, mientras no llegue al límite, no hay problema. Si va en el segundo intento, tercer intento, el problema es cuando, si son 10, está en el noveno. Tienen que tomar la decisión. Estoy suficientemente fuerte como para hacer el décimo, no sea que me salga la pregunta y ahí saque la mano. Esa es la decisión de siempre. ¿De acuerdo? Ya está esta. La primera dijimos que tenía que cuadrarle. Acabo de cuadrar condiciones. Entonces, vamos a la dinámica. Sí, en el momento hay que volverla a cuadrar. Pero es que la de dinámica no la hemos hecho. Ahí está, el número de intentos de la de dinámica es de 5 solamente. También último intento es más larga, son 45 minutos, porque el ejercicio es más pesado. ¿Está claro? Consume más tiempo. Y bueno, listo, aquí a 20. Y aquí se va a 20. Mi recomendación es que intente los 3 para que mida qué tan preparado está. Y depende cómo le vaya, entonces ya sabe dónde se tiene que sentar, repasar, para hacer los otros intentos. Es que se ha creado un mito de que es que en el primer intento yo tengo que lograr las cosas. Eso es el resultado de la cultura bastante antigua ya, de la cultura del obrero. Ah, no, aquí está en 20 también. Está ambas. Sí, están ambas.
Ahí está bien. Ya está. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces continuamos con el tema de hoy. Entonces, bien, volvamos acá. Y abordamos el siguiente tema. Vamos a ver. Bueno, entonces, hasta ahora, hayamos trabajado lo siguiente. Cuando aplicamos la ley de Newton, tenemos que la fuerza neta ¿sí? Es la responsable del cambio del momentum del objeto sobre el cual están aplicadas esas fuerzas. Acuérdense que el total de esas fuerzas es n-1 fuerzas de todos los cuerpos interactuando con ese objeto que se está analizando. ¿Está claro? Bien. Esta expresión, hasta ahora, habíamos dicho que bajo condiciones de que el cambio del momentum en el tiempo sea una constante, y para ello, pues uno puede colocar los parámetros que garanticen que ese cambio sea constante, ¿sí? Entre ellos, que la masa sea constante, es una opción, ¿sí? Pero adicionalmente, ¿sí? Adicionalmente, que la aceleración sea constante. Realmente lo que estoy diciendo es que las dos derivadas que están debajo del dp dt sean constantes. Acuérdense que dp dt, debido a que P es m por b, entonces dp dt es velocidad por cambio de masa en el tiempo más masa por cambio de velocidad en el tiempo. ¿Sí? Entonces, de aquí sale que si la masa es constante, pues esto es cero. Pero la otra no significa lo mismo. Fíjense que aquí yo no coloqué velocidad constante, sino el valor de la derivada. O sea, que esto sea constante. Y bajo esas condiciones, entonces el sistema es un sistema de ecuaciones lineales, que ya vimos, que lo único que hay que hacer es escribirlo, plantear el sistema de ecuaciones lineales y resolverlo. Que entre más grande sea el número de piezas conectadas, a través de cuerdas, cables, superficies, secciones, etc. O sea, si todo eso termina conectado uno con otro, lo que va a llevar es que el sistema de ecuaciones va a crecer, pero no va a dejar de ser un sistema de ecuaciones lineales. Que dependiendo la complejidad de las conexiones que aparezcan entre todas las piezas que están interactuando, pues las ecuaciones lineales pueden ser monstruosas y resolverlas a mano pues empieza a ser tedioso. Sabemos que la herramienta es simple y sencillamente escribir bien las ecuaciones, eso sí es central. Si se equivoca en un signo en la escritura de las ecuaciones, pues resuelve otro sistema, no el que le corresponde. Ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Sí? Y
vimos varias maneras de hacerlo. Uno era simplemente usando el triángulo y teniendo en cuenta en qué cuadrante se encontraba, los signos, etcétera, lo hicimos la vez pasada, o nos olvidamos de ese cuento y simplemente tomamos desde el versor sobre el cual se proyecta, o sea, el eje X o Y, y se toma el ángulo completo, ¿sí? Siempre uso coseno, y cuando voy a pasar al que está perpendicular, simplemente le resto los 90 grados a lo que ya tenía, y eso no falla. Y una vez escrita esa ecuación, pues ni siquiera me tengo que hacer a ser un experto en álgebra, porque ya en ese momento no es necesario en el siglo XXI, simplemente con una herramienta de cálculo, ¿sí? Como Wolfram, y hay 20 de esas iguales, pues simplemente llegas a la solución. Entonces, es cuestión de escribir bien, que es donde está el trabajo físico, y es saber de que esas son las relaciones y no otras, que esos son los signos y no otros. Es ahí donde hay que tener cuidado. Ya el aspecto matemático, pues lo podemos dejar como secundario. Es el que quiere entrenar sus capacidades algebraicas muy bien. Ahorita lo que les voy a mostrar es que la suma de fuerzas también lleva ecuaciones diferenciales. Y obviamente el Wolfram otra vez nos va a ayudar, si lo queremos usar. O lo hacemos a mano y aprendemos cálculo, o sea, si quieren saberlo hacer a mano, pues tomarán los cursos correspondientes. Álgebra matricial, etcétera, lo que más adelante. Si llega a ser importante, ¿sí? Pero, digamos, para la práctica diaria, por lo general no se requiere, digamos, llegar hasta esos niveles, pero sí hay que tener la herramienta que le ayude a uno a calcular. Entonces ya tenemos esto. Entonces, cuando esto no se cumple, entonces lo que diría uno, bueno, entonces cuando la masa no es constante, ¿no será un sistema de ecuaciones lineales? La respuesta es correcto, no lo es. Ese es el caso de los cohetes. ¿Sí? Toda la cohetería está basada en dm de t. Eso es todo. Y por las unidades se pueden dar cuenta cuándo es que entra esa ecuación. Porque dm de t, este término, tendría unidades de masa por segundo. Entonces, nomás al ver el dato, no importa cómo se llame, si tiene unidades de kilogramos sobre segundo, ¿sí? Masa sobre tiempo, ya saben que la ecuación difícilmente les va a llegar a una ecuación de carácter lineal, salvo excepciones. Y la otra es que la velocidad, el cambio de la velocidad no sea constante. O sea que la aceleración no sea constante. Vamos a ver un caso, les voy a ilustrar un caso, en el cual ya la aceleración no es constante. Para que vean que el problema matemático es otro. O sea, el principio físico es el mismo, pero la expresión matemática a la que conduce por el comportamiento de las variables es diferente. Y por tanto requiere otro tratamiento matemático. Eso es todo. ¿Sí? Entonces vamos a eso. Entonces vamos a tratar, inicialmente nos olvidamos de los cohetes, vamos a manejar situaciones en que esto ya no es constante. Entonces veamos esa situación. Entonces, voy a sacar una diapositiva que sería útil para esto, pues puedo escribir las relaciones, pero prefiero apoyarme en un material que está por aquí, en el material de apoyo. Entonces, vayamos. Los videos de las sesiones de clase están actualizados, ¿de acuerdo? Ahí están. Vámonos a Fairway. Y descarguemos la presentación 6. Y de paso la 7. De una vez. Ya está. Bueno. Entonces, vámonos adelante. ¿Dónde está? Aquí. Este es el caso. Ya veamos este caso. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que cuando un cuerpo cae
cerca a la superficie de la Tierra, hicimos la observación de fuerza de gravedad debido a las variaciones tan pequeñas que ocurren con la distancia respecto al centro de la Tierra, que es donde ubicamos el centro de atracción, para el caso de los modelos esféricos. Entonces el tamaño del planeta que está haciendo la atracción, que es el resultado de la atracción de toda la masa. Pero tenemos toda esa integral, lo podemos reducir a un modelo que es el modelo de colocar una fuerza central. Y es como si toda la fuerza, matemáticamente, estuviera concentrada ahí. El cálculo da también que si algo toda la integral es mucho más compleja desde todos los puntos. O sea, si lo quiero hacer lo más exacto posible, me toca coger hasta la forma de la montaña. ¿Sí? Y eso significa que el campo gravitacional ya no es ideal de que es perfectamente perpendicular a la superficie, sino que está un poquito inclinado hacia el lado donde haya mayores masas. Entonces, si usted está cerca de una montaña, puede tener la certeza de que respecto a la horizontal, ¿sí?, el vector está corrido. Ahora, ¿cuánto está corrido? Es especial. ¿Sí? Y la caída, a medida que el cuerpo se mueve, efectivamente la fuerza de gravedad va cambiando. Eso es real. ¿Sí? Pero eso solamente se nota por la pequeño de las fuerzas gravitacionales que exigen de masas muy grandes. ¿Sí? Requieren unas grandes distancias para que realmente ese aspecto sea importante. Entonces, eso fue lo que nos llevó a que una de las fuerzas, muy presente en todos los casos, que es el peso, la consideráramos constante. Pero resulta que hay otra cosa que es adicional. Acuérdense que la noción fuerza es una noción de interacción. O sea, la fuerza aparece, Newton introduce, a partir de entender el principio de conservación del momento, él introduce la fuerza como un concepto importante de tratar, ¿sí?, que no es tan obvio, había que meter ese concepto, y lo matematiza, y llega a esa derivada. Pero entonces aquí viene el asunto de, si es una interacción, ¿acaso los cuerpos cuando caen solamente están interactuando con la Tierra? Pues la respuesta es evidente, que no. Y eso desde Aristóteles lo sabíamos. Si alguien me presta una hoja, les muestro un experimento que es útil para entender de que alrededor de los cuerpos sí hay cosas adicionales, como por ejemplo el aire. ¿Sí? Y hasta ahora no hemos hablado de eso. Importante, alguien me facilita una hoja que pueda dañar. ¿La puedo hacer? Sí, gracias. Gracias por contribuir a la ciencia y al aprendizaje. Tenemos esta hoja que evidentemente puede que pese poco, pero pesa. ¿Sí? Eso es un problema para Aristóteles. El tema de la caída de cuerpos como este, por ejemplo, las hojas. Una hoja lunar, seca. ¿Sí? En época de otoño ocurre eso. Sobre todo hacia el norte y hacia el sur del planeta. Si usted suelta esto, pues de hecho es un movimiento bastante complicado. ¿Sí? No es lo mismo que si yo dejo caer esto, que la trayectoria es perfectamente recta. Esto incluso, sí, ¿no?, y se mueve, ¿sí?, es complicado. La observación empírica, que fue lo que hizo Aristóteles, lo llevó a él, pero sobre todo a los seguidores de Aristóteles, a la hipótesis de que la velocidad con la que caen los cuerpos tiene alguna relación con su masa, su peso. ¿Sí? Y entonces eso lo que llevó fue a la creencia, soportada empíricamente, en que la velocidad de los cuerpos depende de su peso. O dicho de otra manera, hay una dependencia lineal entre los dos. El cuerpo más pesado se mueve más rápido que el cuerpo menos pesado. ¿Sí? Eso es cierto cuando no tienes caída libre, que es un modelo. Cuando tú miras la situación real, da la impresión de que sí dependiese de eso. Entonces hay que explicar dónde es cierto y dónde no es cierto.
Hay un problema aquí y es que primero hay que distinguir el modelo de caída libre. Entonces aclaremos ese modelo de caída libre. Se llama modelo de caída libre aquel en el cual la única interacción sobre el objeto es la fuerza de gravedad. Eso significa que todas las demás yo las desprecio, considero que no existen, entre otras, el aire. Es una situación bastante idealizada, hipotética, porque es que en la Tierra sí tenemos aire. Bueno, pero si te vas a la Luna, te vas a dar cuenta que el comportamiento es ese. ¿Sí? ¿Y por qué sí sirve en la Tierra? Ah, porque cuando el aire no ejerce una interacción apreciable sobre el cuerpo, pues la puedo despreciar igual que desprecio la interacción de este cuerpo cuando está cayendo, que sí está interaccionando, por ejemplo, con otro cuerpo bastante masivo, como la Luna. Yo aquí estoy tomando solamente la interacción con la Tierra, y la de la Luna la estoy olvidando por su tamaño. El tamaño de esa fuerza. Sobre este cuerpo, cuando está cayendo, la Luna sí está actuando. Pero es que eso está en una posición, acuérdense que es 1R cuadrado, está por allá en la sexta, séptima posición. O sea, eso ni siquiera lo alcanza a medir con los aparatos de medición. O sea, no lo nota. ¿Que está interactuando? Sí, sí está interactuando. El Sol también está interactuando con esto. Y Saturno y toda la galaxia está interactuando con esto. Sí, pero la suma de todo eso no alcanza, ¿sí?, a ser apreciable. De igual manera, cuando esto cae, está interactuando con el aire. Bueno, en muchos casos, y eso sí depende de la masa del cuerpo, o sea, ya es la comparación, ¿sí?, de cuál es la fuerza predominante. Entonces, cuando los cuerpos tienen sobre todo masas pequeñas, como el papel, como la hoja, ¿sí?, entonces ya, por ser una masa pequeña, el peso es pequeño y ya puede ser comparable con esas otras fuerzas que he despreciado hasta el momento. Si vamos en orden de magnitud, de todas ellas resulta ser más grande la fuerza de interacción con el aire que la fuerza con la Luna y el Sol y todo lo demás. Entonces vamos yendo como por orden de magnitud. Primero le damos a lo grueso, lo más fuerte, y después le damos a los efectos más pequeños. Entonces, estos efectos se notan en los cuerpos de baja masa. Ahora, hay que definir qué es baja masa. Y eso significa crear un modelo que nos diga dónde está ese límite. Y digo, en este caso, pues yo no tomo en cuenta el aire. El aire es apenas un entorno. En el dibujo que ven acá, yo puedo tener un cuerpo cayendo con algo alrededor, como lo es el aire, pero que no sean las moléculas de aire. Moléculas de otro tipo. Por ejemplo, el agua, o el aceite, o el barro, la brea, pues, muchos cuerpos, chocolate caliente, para que suene más delicioso. Entonces, cuando un cuerpo cae y a su alrededor hay fluidos, sobre todo, y eso es lo que vamos a explicar aquí, cuando los cuerpos caen dentro de los fluidos, entonces ya no podemos manejar totalmente el modelo de caída libre, porque es que además de la fuerza de gravitación, que es exactamente el modelo de caída libre, única y exclusivamente esa fuerza, con que exista otra de cualquier naturaleza, ya la caída no es libre. Y por tanto no puede esperar a que la aceleración de caída sea primero de 9,8 y segundo que sea constante. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las implicaciones de tomar en consideración lo otro. Ahora, no es que exista un valor de masa o de peso que diga uno, después de tal peso no se considera, no, es una cuestión relativa, porque acuérdense que las interacciones y las fuerzas son efectos mutuos. Entonces, cuándo vale y cuándo no vale es una cuestión relativa a el objeto. Para describir este cuerpo necesariamente, la descripción no puede ser la de caída libre, porque su bajo peso o masa genera una fuerza de atracción tan pequeña que ya es comparable con la fuerza de resistencia o fricción del aire que la circunda. Pero podemos poner un cuerpo mucho más grande que este. Por ejemplo, con una persona de, qué sé yo, persona muy obesa,
y la lanza, la empuja desde un avión. Que tenga, qué sé yo, 120 kilos o algo así, es mucho mayor de esta masa. Y la pregunta es, ¿cuándo puedo esa caída de esa persona compararla con este efecto? Pues si cae sola, con el modelo de caída libre es suficiente para definir todos los parámetros. Su aceleración será cercana a 9,8, etc. Pero, si la persona a usted le coloca algo parecido a esto y es un área grande que interaccione con lo que está aquí al lado, como un paracaídas, por ejemplo, ¿sí? Una enorme bolsa, entonces el modelo va a ser similar a esto. Entonces no es el valor de la masa, es las condiciones del experimento en concreto. ¿Está claro? Entonces fuerzas tan grandes como un tanque de guerra lo puede manejar con el modelo que vamos a ver aquí si usted le coloca una paracaídas o muchos paracaídas. De hecho, así es que hacemos bueno, alunizajes, aterrizajes, amartizajes, etc. Creo que han visto las películas, ¿no? ¿Sí? O sea, los cohetes no se posan precisamente con las cápsulas no precisamente se posan con sus cohetes, eso es ficción, todavía no tenemos esa capacidad. De hecho, no es adecuado, sobre todo si hay una atmósfera. Puedes usar la atmósfera porque al usar la atmósfera reduces el consumo de combustible, que lo necesitas para salir de donde llegues, de la Luna, de Marte, necesitas el combustible. Entonces no hay que gastarlo en el aterrizaje, alunizaje, amartizaje, como quieras llamarlo. O sea, el posarse sobre la superficie es preferible. Si hay una atmósfera, hacerlo con paracaídas. ¿De acuerdo? Hacen el mismo efecto. ¿Sí? Bueno, entonces, el tema aquí que vamos a manejar es el siguiente. Además de la fuerza de atracción gravitacional, hay otras. Vamos a trabajar una específica. En el caso en que existan atmósferas. Y eso significa que vamos a trabajar con fluidos. Entonces, vamos a trabajar un poquito con el tema de fluidos. Para entender esto de por qué esa interacción se da, pues un simple ejemplo, ¿sí? Puede ser el siguiente. Cuando usted se lanza en una piscina, y la piscina está quietica, todos sabemos lo que ocurre. Tú te lanzas a la piscina con una enorme velocidad, tienes un momentum específico y apenas tocas agua, primero tú pierdes tu momentum. Y depende cómo entres, ¿no? Si entras de cabeza, el cambio de momentum no es tan brusco como si caes de panza. Todos sabemos la marca roja que nos queda, ¿no? Creo que alguna vez nos tuvo de caer de pasado, sobre todo cuando estamos aprendiendo a nadar. ¿Sí? La marca roja te dice que hay una fuerza inmensa. Y el ardor de la marca roja adicionalmente te lo refuerza. ¿Sí? O sea, ahí hay una fuerza. Y esa fuerza es producto de que tú tenías un momentum, el agua tenía un momentum igual a cero, relativo a ti, y cuando tú golpeas el agua, el asunto es que el agua se mueve. Entonces tú lo que has hecho es una colisión. No hay una fuerza. Bueno, lo mismo pasa con el aire. Lo mismo pasa con los mosquitos cuando un camión va andando y se dan contra el parabrisas. Se preguntaría uno, ¿cuántos mosquitos se requieren para detener un camión de 100 toneladas a 100 kilómetros por hora? Pues un mosquito no va a ser suficiente, eso sí está claro. Pero 1.000 millones de mosquitos, dicho de otra manera, una avalancha como la que ocurre con estos animalitos verdes que se comen los cultivos, ¿sí? Las langostas, ¿sí? No las marinas, no las que se comen, sino estas otras, las verdes. ¿Sí? Los grillos les decimos en la costa. ¿Sí? Donde te llega a caer una oleada de estos, de varios miles de millones, a pesar de que tengan masas pequeñas y momentum pequeños, cada vez que uno de ellos impacta, lo que usted tiene es una colisión. Y cada vez que hay una colisión hay un intercambio, o sea, y sabemos que el cuerpo que tiene mayor momentum siempre le va transfiriendo a los que tienen menos momentum. O sea, así es la tendencia siempre. O sea, tratan de homogeneizarse hasta que por fin se detienen. Entonces sí se puede tener. Bueno, eso, guardar las proporciones, es lo que pasa con el aire. En lugar de langosta, usted tiene átomos de oxígeno y de nitrógeno, que están golpeando continuamente la superficie, están colisionando y por tanto le están robando momentum al cuerpo.
y si le están cambiando el momento, pues evidentemente eso es una fuerza. Eso es dependencia. ¿Está claro? Eso es lo que es conceptualmente cierto. Muy bien. Ya el cálculo es otra cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es que no vamos a calcular cada colisión de cada molécula con el objeto, sino que vamos a tomar, igual que hicimos con la fricción, el total, lo macro, y lo caracterizamos como una función. Entonces, lo que se plantea aquí es que muchas veces la fuerza que actúa puede tener diferentes comportamientos como el siguiente. Por ejemplo, la fuerza, vamos a parar aquí, y hacemos acá, la fuerza, que la vamos a llamar una fuerza de rozamiento, puede no tener dependencia con la velocidad, como el de caída libre. ¿Sí? El valor de la fuerza de atracción gravitacional, a medida que el cuerpo cae, si las alturas no cambian mucho, sabemos de que esa fuerza es constante. Entonces, ese es un caso. Entonces, podemos decir, la fuerza de rozamiento, un caso 1, no es una función de la velocidad. No lo es. Segundo caso, sí lo es. Entonces, sí es una función de la velocidad. Muy bien, y funciones puede haber muchas. ¿Sí? Dependencias puede haber muchas. Una primera, ¿sí? Una primera es que sea lineal. O sea, que la fuerza de rozamiento sea directamente proporcional a la velocidad del objeto. Vamos a tratar de recordarles un ejemplo. ¿Sí? Ustedes saben que los perritos, cuando uno los lleva en el carro, ¿qué es lo que les encanta hacer? Que les dé aire, ¿verdad? Y uno a veces los imita, entonces uno también saca. ¿Sí? O saca la mano. ¿Sí? Yo por lo menos cuando era pequeño, y me permitían ir en la ventana, ¿sí? Me gustaba sacar la mano. Y, experiencia maravillosa. El carro va muy rápido, uno se da cuenta que no es lo mismo sacar la mano así que sacarla así. Si la saca así, uno siente que le jala más para atrás. Si la coloca así, pues sí siente una fuerza, pero no es tan grande. Eso empíricamente significa que el área de la sección transversal del objeto que se está moviendo en el aire es importante para el valor de la fuerza. ¿De acuerdo? Pero también entiende uno que si el carro va despacio, esta fuerza, bien sea así o sea así, es más pequeña. Entonces, una primera aproximación que se encuentra y que se valida ahí, empíricamente, experimentalmente se encuentra, es que hay casos para velocidades bajas en que la fuerza de rozamiento, efectivamente, siendo una función, o bueno, escribámoslo más bien así, dentro de las funciones posibles, entonces podemos tener que la fuerza de rozamiento sea directamente proporcional a la velocidad. Punto. ¿Sí? Directamente proporcional. Dicho de otra manera, si duplico la velocidad, se me duplica la fuerza. Es eso lo que estamos diciendo. No es un valor constante ya. Entonces, depende del valor de velocidad. Pero la otra cosa que notamos es que el cuerpo se va moviendo hacia acá y la fuerza va hacia atrás. Entonces la relación es evidente. ¿Sí? Es que esa fuerza de rozamiento de la interacción con el fluido, que en este caso sería el aire, pero en una piscina es el agua, ¿sí? Y si nos pudiéramos zambullir en chocolate caliente, pues sería el chocolate caliente, ¿sí? Siempre es contrario. ¿Está claro? ¿Cuándo depende de la velocidad? Si la velocidad es demasiado alta, por ejemplo, cuando las velocidades de los cuerpos están cercanas, en el caso del aire, a la velocidad de propagación del sonido en el aire,
entonces se acercan a fuerzas de este estilo, proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿De acuerdo? Al cuadrado de la velocidad. Y puede haber otras formas de dependencia matemáticamente diferentes. Podrían ser proporcionales a los logaritmos, a los exponentes, a los senos, a los cosenos. Entonces vamos a trabajar solamente estos dos casos, rápidamente, que son los que tienen que ver con los fluidos. ¿Sí? Por ejemplo, valores cercanos a b cuadrado no es que tengan que ser grandes, porque hay otro parámetro importante y es la sección transversal. ¿Sí? Ahorita definimos bien la fórmula, pero las dependencias es lo importante. Entonces, cuando las fuerzas de rozamiento están involucradas y son directamente proporcionales a la velocidad del cuerpo, este caso, la sumatoria ya no te da cosas. ¿Por qué? Hagamos el análisis. ¿Qué es lo que hace cuando la suma de fuerzas, cualquiera que ella sea, es distinta de cero? ¿Qué ocasiona? ¿Cambio de qué cosa? Cuando la suma, o sea, la suma esta que tenemos acá, cuando esta suma no es cero, ¿a qué conduce necesariamente? ¿A qué cambia? Aceleración bajo la condición de que la masa sea constante. En general, se va a cambiar el momento. ¿De acuerdo? Si la masa es constante, entonces todo se ve en la velocidad. Listo. Y entonces, cuando esta suma es distinta de cero, lo que ocasiona en principio una aceleración, tomémoslo en este caso. ¿Qué significa tener aceleración? ¿Qué le va a pasar a la velocidad? Va a cambiar. Entonces tú vas a tener una situación en que la velocidad te está cambiando, pero la suma de fuerzas depende de ese valor de velocidad. Entonces es como una cadena. La fuerza desequilibrada ocasiona aceleración, que hace que cambie la velocidad. Al cambiar la velocidad, una de las tantas fuerzas que tenía se empieza a descuadrar. En este caso, la de rozamiento empieza a crecer. Entonces las fuerzas que tratan de frenar, por decirlo así, al objeto, empiezan a aumentar de valor. ¿Está claro? Entonces, si la fuerza neta, ahora las que tienen que hacerla cero, empiezan a crecer, entonces la fuerza neta baja, por tanto, la velocidad vuelve y cambia. Entonces, por un lado trata de aumentar la velocidad, pero por otro lado trata de disminuirla. Cuando uno mide ese fenómeno, dice, bueno, eso es complicado de manejar cualitativamente, entonces tenemos que mejorar la forma de representación. Entonces buscamos la representación matemática, como la manera de expresar esos detalles. Y esos detalles son los siguientes. Entonces, estamos aquí. Entonces, ahora sí volvemos a la presentación. Lo tenemos aquí. Entonces, ¿está? Entonces, busquemos el lápiz. Es un cuerpo que cae en presencia de la Tierra y un fluido, que aquí lo estamos exagerando con un líquido, pero puede ser el aire, ¿está claro? Experimenta una fuerza de rozamiento contraria a su vector velocidad. Eso es lo importante que hay que ver, que esto es contrario a esto. Y eso se expresa ya proyectado en un sistema como esto. Proporcional a B de signo contrario, pero como era solo una proporcionalidad, si quiero que sea una equivalencia, pues le meto una constante. ¿Está claro? Entonces, fíjense que yo tengo esto. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Pues obvio, el cuerpo cae y el peso es el que trata de aumentarle la velocidad. Pero la fuerza de rozamiento le va a tratar de disminuir. Al principio, cuando el cuerpo está quieto, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? A ver. Cero, porque la velocidad es cero. Y es directamente proporcional a ese número. Pero apenas lo suelto, la gravedad empieza a hacer crecer la velocidad. Porque hay una aceleración constante. Se araña. Pero a medida que va creciendo la velocidad, entonces la fuerza de rozamiento empieza a crecer.
Entonces empieza a ver, y la fuerza de gravedad es constante, porque vimos que en las alturas que estamos manejando, eso no cambia sustancialmente, o sea, ese no es el problema. Entonces, mientras esta es constante, la otra arranca en cero y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Es obvio que en algún momento se va a igualar, ¿sí o no? Y en el momento en que se iguale, ¿cuánto da la suma de la izquierda? ¿Cuánto da la superposición de fuerzas? Pues da cero. ¿Y qué significa que una suma de fuerzas sea cero? Desde ahí en adelante, desde ese momento en que se igualó, más allá, no hay una razón para que la velocidad cambie. O sea que de ahí en adelante la velocidad va a ser. Esa fue la confusión de Aristóteles y sus seguidores con este problema. Volvemos a la cita. Es que cuando ellos veían esto, ellos veían era esa velocidad con la que cae la hoja, que la vamos a llamar la velocidad. Ojo, en ese instante, más tarde, cuando se igualan las dos fuerzas, y de ahí en adelante esa velocidad es constante. Entonces fíjense que la descripción, obviamente Aristóteles no tenía la capacidad matemática que tenía Newton, ni mucho, no, o sea, todavía estábamos en épocas muy pretéritas, no teníamos la capacidad como especie, siendo él nuestro representante, ¿sí?, en el problema, de poder modelar de una manera distinta. Entonces ellos modelaron con lo que pudieron, con ese valor de velocidad final. Bueno, ese valor de velocidad final, cuando se igualan, lo vamos a llamar la velocidad al final o al término, velocidad terminal. Le vamos a llamar, ponemos apodo. Ese valor sí depende del peso de los cuerpos. Entonces, aclaremos. En caída libre, la velocidad de los cuerpos, para empezar, no es constante. Es variable, porque hay una aceleración. Cuando la caída ya no es libre, porque aparece un fluido alrededor, se da una velocidad terminal, constante. ¿De acuerdo? Constante. Y ese valor de velocidad terminal, ese sí depende del peso. Entonces podríamos decir que en los términos, digamos, tratando de ser justos, sí es cierto que los cuerpos, cuando caen en situaciones distintas a caída libre, sobre todo en fluidos, el valor de su velocidad terminal es directamente proporcional al peso. O sea, los cuerpos más pesados tienen velocidades terminales más grandes que los cuerpos menos pesados. ¿Listo? Y aquí ya van un chiste estos de físicos, ¿no? Ya han visto que el mito es la caricatura, creo que es de Marvel, Superman, ¿no? Dicen que el hombre es de acero, ¿no? ¿No? ¿No es Marvel? Ah, bueno, perdón, yo no soy de su época, ¿ya? ¿Sí? Bueno, el que sea que me esté viendo. El hombre de acero, es a quien me quiero referir. No, el hombre de acero, no es Iron. Iron Man tiene cohetes, eso es otra historia. Eso exige DNDT y cosas de ese tipo, no se enreden. ¿Sí? O sea, cuando queramos a ver Iron Man, entonces miramos la derivada de la masa con el tiempo, ¿listo? Y vemos cohetes. Ahorita no nos enredemos con Iron Man, ¿sí? Manejemos lo más sencillo. El hombre de acero que por alguna razón vuela, y en fin. Entonces suponga que usted, pues viene el malo y lanza. Esto es medio sexista, ¿no? Lanza a la muchacha. Yo no sé por qué no lanza a un tipo. Sexista. Eso es sexista. Eso analiza la semiótica de la caricatura y toda la historia es totalmente sexista. Bueno, no sé. Lanzan a que sea. Y va cayendo. Entonces esto justificaría un poco, ¿sí?, el tema de por qué si él logra alcanzarlo. Si lo lanza primero y él se lanza detrás. No necesita tener poderes especiales para alcanzarlo desde el punto de vista de la física. ¿Por qué? Porque él es el hombre de acero. Y al ser el hombre de acero, su densidad es más alta que la de una persona que normalmente su densidad está asociada al agua. Pueden mirar densidad de acero y densidad de agua para ver cuántas veces
es más grande. Entonces, simplemente dejándose caer, el hombre de acero podría alcanzar a una persona que previamente ha ido cayendo. ¿Por qué? Porque la velocidad terminal va a depender del peso de ese cuerpo. Y al ser de acero, pues pesa más. Entonces, en principio, se la puede alcanzar. Ahora, si no es suficiente eso, pues sí le va a tocar usar sus poderes para agregar el resto de velocidad que le falta. Pero digamos, desde el punto de vista físico, podría tener algún asidero esa idea de la caricatura de que puede alcanzar un cuerpo a otro cuando el otro ha sido previamente lanzado. Eso sin usar paracaídas. Ahora, si vamos a situaciones un poco más reales, han visto cómo se lanzan las personas desde los avionetas, ¿sí? Se lanza el primero, se lanza el segundo, y usted se da cuenta de que el que se lanza de último se alcanza a los otros. Se pregunta uno por qué. Ah, porque es que el otro no está en caída libre. Y al no estar en caída libre, él llega a una cierta velocidad finita. Y el otro, si cambia su área de sección transversal, puede llegar a alcanzar la velocidad e incluso superarla. ¿Cómo lo hace? Pues lo han visto, ahí donde se entrenan los paracaidistas, cambian la sección transversal. Entonces, si disminuyen la sección transversal, que era lo que hacía yo cuando pequeño, el cuerpo recibe menos fuerza de fricción y por tanto demora más en alcanzar la velocidad terminal. Y si demora más, alcanza el valor determinado, velocidad terminal. Más tarde y podría alcanzar valores más altos. ¿Qué es lo que hacen? Cuando ya lo empareja, vienen cayendo de cabeza y cambia el área. ¿Está claro? Entonces, ese efecto, que es un efecto que llaman aerodinámico, porque lo vemos en el aire sobre todo, pero realmente también ocurre en el agua, solo que es más rápido, ¿sí? Este efecto es el efecto que usan estos que se lanzan y aparentemente vuelan, eso no es del todo cierto, la expresión, vuelan y se colocan como las ardillas, se colocan aquí unas aletas, realmente lo que están haciendo todo el tiempo es aumentar el área de fricción transversal. ¿Para qué? Para aumentar esta fricción. ¿Está claro? Y entre más rápido la cambie, más rápido llegan a igualarse estas dos. Y por tanto el DT es menor. Listo. Realmente estos que dicen que vuelan, ellos no están volando, ellos están haciendo lo que dice Buzz Lightyear. ¿Cómo que dice Buzz Lightyear? Él no vuela, ¿es que? Cae con estilo, que es distinto. Eso es lo que es real. ¿Sí? No cae como mero, no. Ese cae con estilo. Entonces planea. Pero todo el tiempo está cayendo. ¿Está claro? Y lo que ellos usan es siempre tratar de buscar la velocidad terminal en el momento justo. Y eso significa desplegar las alas como lo hacen las ardillas voladoras. ¿Está claro? Expande, y no solamente las ardillas, hay varios animales que hacen exactamente el mismo truco, y es desplegar unas membranas para aumentar la fricción con el entorno. ¿Qué es lo que pasa cuando usted cae panzazo en el agua? Además de que duele. O sea, eso simplemente le verifica que tiene una fuerza. Usted aumentó el área de sección transversal, por tanto, esta cosa es fuertísima. ¿Sí? Y casi que se frena en la superficie. Bueno, un poquito debajo de la superficie. En cambio, cuando se mete de cabeza, usted va más profundo. ¿Queda claro? Bueno, eso es lo que es totalmente empírico. Este asunto, ahora vamos a lo matemático. Entonces, lo matemático es esto. Ahora sí. Bueno, ¿y cómo hago para regresar? Entonces, aquí está la descripción con vectores. Miren, cuando usted suelta el cuerpo, la aceleración que está actuando sobre el cuerpo es la gravedad, 9,8, 9,81 si lo quieren, metros por segundo al cuadrado. Pero la velocidad es cero, entonces el vector R es cero. A medida que va aumentando, ¿sí?, la aceleración, ¿sí?, a medida que va aumentando el vector velocidad, la fuerza R
va creciendo y por tanto el neto va haciendo que esta suma disminuya. Llega un momento en que la velocidad, miren cómo están las separaciones, al principio son pequeñas y van creciendo y después de cierto tiempo son iguales. Cuando transcurre en un mismo intervalo de tiempo una misma distancia es porque ha llegado a la velocidad terminal. Y en ese momento la aceleración es cero. Entonces lo que se hace es que se emparejan las fuerzas. El peso, que es grande al principio, se va emparejando con la R que va creciendo, creciendo, creciendo hasta que es igual. Eso mientras el movimiento sea todo el tiempo dentro del fluido. Se pregunta uno, ¿hay posibilidad, existe la posibilidad de que el cuerpo tenga una velocidad tan grande que la fuerza de rozamiento con el fluido sea mayor que su peso? Entonces hay que definir bien claro. Mientras el cuerpo esté dentro del fluido, eso no puede ocurrir. Pero si hay un cambio de medios, como por ejemplo pasar del aire al agua, que es cuando se hace el panzazo, o cuando usted coge una piedra, no sé si han ido a jugar, pues no, eso no se hace en las piscinas, pero sí en extensiones de agua más grandes. Entonces usted coge una piedra, y sobre todo que tenga una superficie grande, y la lanza casi tangencial a la superficie. Usted nota que ella apenas entra y cambia de medio. Si la velocidad es superior a esta que daría la velocidad terminal, si es superior, la R es más grande y por esa razón rebota. Así se explica esto. Y es el cambio de medio, porque usted pasa un medio menos denso que el aire o un medio más denso que el aire. ¿Queda claro? Eso es. Muy bien. Ese efecto normalmente se da en un cambio brusco de medios, del aire a un líquido. Puede existir la hipótesis de que eso pudiese ser igual para el caso de pasar del espacio exterior, o sea, el vacío, a la atmósfera terrestre. Realmente eso no pasa. La razón es que la atmósfera terrestre no se comporta como el agua. O sea, no tiene una superficie definida. Nosotros decimos que la atmósfera va hasta cierta distancia, pero realmente ya se va diluyendo. A medida que va más arriba, es menos densa hasta que llega a tener la densidad del espacio exterior. Entonces no es un corte con una superficie claramente definida como lo es la transición aire-agua. ¿Está claro? Entonces el efecto de que, por ejemplo, viniese una nave espacial y rebotara en la atmósfera y no entrara a la Tierra, ese efecto no se da. La razón es que la transición es paulatina. Entonces alcanza a frenar, o sea, se comporta ya como dentro de un fluido, con densidad variable, pero no alcanza a tener una fuerza tan grande, ¿sí?, como para que haga el rebote que vemos de las piedras en la superficie del aire. ¿Queda claro? Pero es por el comportamiento del cambio de medio, que no es un cambio abrupto, sino más bien paulatino. ¿Está claro? Entonces, ¿queda claro cualitativamente lo que pasa? Ahora, eso lo vamos a decir sin ecuaciones. Entonces, vamos a devolvernos. Entonces, aquí lo que tenemos es, ahora sí es el análisis matemático. Observen. Entonces, ¿esto tiene borrador? Sí, qué bueno. Muy bien. Entonces, volvamos. Entonces, hay dos fuerzas. Peso, fuerza de rozamiento directamente proporcional a la velocidad. Eso es la suma de fuerzas. Esto aquí es suma de fuerzas. Lado izquierdo. Y el lado derecho debe ser dP de T, que bajo masa constante, ¿de quién? Pues del objeto en estudio, claro está. ¿Sí? O sea, esa masa no está cambiando. Entonces, esto es simplemente masa por aceleración. Pero dado que este lado hay una dependencia de la velocidad, es importante notar que la aceleración, como le acabo de mostrar, no es constante, sino que la aceleración va bajando hasta cero. Entonces ya yo no puedo manejar de que esto es una constante al lado derecho. Entonces lo mejor es trabajarlo como la variación de la velocidad en el tiempo.
Porque yo sé que la aceleración cambia de 9,8 a 0. Lo que no sé es cómo es la función. O sea, va cambiando cada segundo 1 metro por segundo al cuadrado, va cambiando 0,1 cada segundo o cómo va cambiando. De hecho, va cambiando a ritmo constante, no lo sé. Yo sí sé que está cambiando. Entonces, lo mejor es expresarlo como una función. Entonces, la aceleración habíamos definido que es la derivada de la velocidad en el tiempo. Y ya ahí el problema matemático dejó de ser algebraico en ese momento. ¿Quedó claro? Entonces, listo. Si lo hacemos así, dado que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, pues lo que tengo que hacer es dejar solamente la expresión de la velocidad, eso es dividir entre la masa, todo, o sea, aquí voy a dividir entre la masa, evidentemente queda la g sola y menos b sobre m por b. Entonces, esta es la expresión matemática a resolver, ese es el problema matemático. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo. Ya está. Entonces, bueno, podemos borrar aquí, ya rayé suficiente. Este hace así. No. Ok, listo. Ya está. Entonces, ese problema es el que hay que resolver. ¿Cuál es el problema a plantear? Una derivada es directamente proporcional a su propio valor. Entonces, cuando la variación de algo es proporcional a la propia función que estoy derivando, eso ya en matemáticas está resuelto hace rato, eso genera una función exponencial. ¿De acuerdo? Lo pueden verificar en Word, si quieren. Pero vamos a escribirlo. Entonces, continuamos. Entonces, puntero, pluma, esto. Entonces, ya tenemos esto, y esta es la solución. Entonces, observen lo siguiente. La solución de la ecuación diferencial que acabamos de plantear, ¿sí? Que es la variación de la velocidad en el tiempo es igual a una constante, la gravedad, menos otra constante, la P, de la fuerza de rozamiento, dividido entre la masa por la velocidad. Esa es la expresión. Esa ecuación diferencial tiene esta solución. Es exponencial. ¿De acuerdo? No sé si quieran los pasos. Yo creo que eso no es lo importante ahorita. El paso a paso, o sea, cómo termino en el exponente. No. Si quieren lo hago, pero eso realmente no es irrelevante en este momento. Lo cierto es que lo que me está diciendo es que la solución es esta. Entonces, ¿qué dice esta solución? Analicémosla. Aquí está graficada. La solución indica que es una constante, mg sobre b, si analizamos las dimensiones, hagamos ese proceso de analizar las dimensiones. Entonces tenemos las siguientes dimensiones. Tenemos mg, ¿sí?, sobre b. mg sobre b. Hagamos el análisis dimensional a ver qué unidades tienen todos. ¿Sí? Para ello es necesario acordarse qué dimensiones tiene b, entre otras cosas. ¿Está claro? Para eso tenemos que volver a la expresión donde aparece b. Fuerza igual menos b por b. Entonces, primero que todo, analicemos las dimensiones. Dejemos la b sola. El signo menos no es importante para el análisis dimensional. Sería f sobre b. Que sería la dimensión de f sobre la dimensión de b. ¿Cuáles son las dimensiones de la fuerza? ¿Me las recuerdan? Dimensiones, no unidades. Como dice Newton, se está hablando de unidades, dimensiones. Longitud, tiempos, etcétera, bla, 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 cuadrado, en fin. Hagan la traducción. Masa por longitud, tiempo cuadrado. Entonces, esto es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Cuando lo pasa a unidades, entonces kilogramos, metros por segundo en sistema internacional. Si pasa al sistema imperial, pues las unidades del sistema respectivo. Eso da el de arriba. Y el de abajo, ¿qué dimensiones tiene? ¿Perdón? Ah, es que escuché mal.
La velocidad no tiene dimensiones de masa, la fuerza sí. Entonces esto es longitud sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, podemos hacer maromas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, obviamente las longitudes se cancelan. Y se cancela el cuadrado, ¿no? Entonces nos da masa sobre tiempo. Esas son las dimensiones de la B. De esta. Bueno, ahora hagamos el análisis de esta otra. Acá tenemos las dimensiones de esta cantidad, bueno, mg sobre dimensiones de B. Entonces, las dimensiones de arriba, ¿cuáles son? Pues, evidentemente, masa. Y la gravedad es una aceleración. O sea, realmente arriba lo que tenemos es una fuerza. O sea, es lo mismo que teníamos allá, mLt cuadrado. Pero ahora lo vas a dividir entre mt. ¿Sí o no? Es la B. Evidentemente las masas se van. Y esta t se va con este cuadrado. O sea que las dimensiones finales son L sobre t. Longitud sobre tiempo. ¿Qué magnitud física caracterizamos por esas dimensiones? La velocidad. Entonces, todo este término tiene dimensiones de velocidad. Bueno, ese término lo llamamos velocidad terminal. Eso es. Ahora lo que vamos a mostrar es que este es el último valor que alcanza de velocidad el cuerpo cuando se mueve dentro de un fluido. ¿Está claro? Entonces ya analizamos eso, volvamos acá y analizamos la formulita. Entonces ahora sí ampliamos. ¿Ya está? Entonces, por eso es que esto decimos que es velocidad terminal. ¿Y dónde está ubicado en la expresión? Justo adelante de este paréntesis. ¿Sí o no? mg1 menos g de lo que sea, el paréntesis. Entonces, esto es una velocidad. Y si analizamos ahora la fórmula, aquí hay velocidad, o sea que esto no debe tener dimensiones. Porque si no alteraría, ¿no? En general, las funciones seno, exponentes, etcétera, son funciones adimensionales. ¿Listo? Muy bien. Ok, ahora analicemos esto. Cuando se hace todo este cálculo, entonces me aparece 1 menos el exponente a la menos, ojo que la función es de tiempo, temporal aquí, y hay una constante que es menos b sobre m. Menos b sobre m. Como el tiempo sí tiene unidades, ¿sí? En el sistema internacional son segundos, y todo el exponente tiene que ser adimensional, entonces el resto de variables, todas, deben tener exactamente la dimensión contraria. Si el tiempo, sí, está en segundos, todo lo demás debe ser 1 sobre segundos. Para que el total se cancele. ¿Está claro el análisis? Bien. Entonces, por esa razón, no B sobre M, sino el contrario. M sobre B se le llama la constante de tiempo del proceso. Y si analizamos, hacemos análisis dimensional a M sobre B, nos va a dar dimensiones de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso se le llama la constante de tiempo. Entonces, dividir la masa entre la constante de la fuerza de fricción en un fluido que se comporta linealmente, la fuerza rotativa es lineal con el vector velocidad, entonces eso tiene una constante de tiempo. ¿Qué significa la constante de tiempo? Bueno, analicemos la función e. Resulta que la función exponencial, lo que está variando es el tiempo, que es la variable que está arriba, y tau, que es la constante de tiempo, pues así se pronuncia esa letra griega, tau, ¿sí? Tiene un valor.
¿Por qué? Porque la masa del cuerpo durante la caída está definida. El tipo de fluido donde cae y el comportamiento es lineal define la constante D. O sea, es otra constante. Esta es una división de dos constantes, o sea que este número es constante. Por eso se llama constante de tiempo, de hecho. Para ratificar el hecho de que eso no varía. Eso es un número mismo. Entonces eso significa que cuando usted arranca T vale 0. Pero a medida que el tiempo transcurre, en algún momento va a ser igual al valor de la constante de tiempo, tau. En ese momento, el tiempo t será igual a tau. Y si usted coloca ese mismo valor aquí, esto da un 1. Entonces le queda e elevado a la menos 1. ¿Sí o no? Y e elevado a la menos 1, hagan en las calculadoras, ¿cuánto da? E elevado a la menos 1. Acuérdense que e es 2, ¿cuánto? ¿Cuánto vale e? ¿Ah? 2.71, etc. 2.7. ¿Listo? Entonces, 2,7 elevado a la menos 1 es lo mismo que 1 dividido entre 2,7. ¿Cuánto da? 0,36 o 37. ¿Sí? Listo. Pero esto es lo que da 0,37. Entonces, al 1 le quitas 0,37 cuando son iguales. Por tanto, el resultado es lo demás, 0,63. Entonces, conclusión. ¿Qué significa la constante de tiempo? Significa el valor después del cual el valor de la velocidad del cuerpo ha llegado al 63% de este valor, del valor último al que llegaría el cuerpo, que se llama la velocidad terminal. Entonces, cuando ha transcurrido un tiempo igual a tau, ya vamos al 63% del valor que alcanzaría el cuerpo. Eso es una constante de tiempo. Como es una función exponencial y es continua, a medida que el tiempo crece y está negativo, e va bajando, 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 o sea, cada vez le resto menos al 1. ¿Está claro? O sea, este número tiende a 0. Tiende a 0. Y como es una resta, entonces esto tiende a un 1, o sea que tiende al valor de la velocidad terminal. Ahí está la gráfica. Entonces la velocidad terminal es el valor asintótico al cual tiende la velocidad cuando el comportamiento es lineal entre la fuerza de resistencia y la velocidad. Esa es la conclusión. Entonces sí existe un valor final. Ahora, lo que pasa es que al principio es que se notan los cambios. Fíjense que al principio cambia muy fuertemente, con el tiempo cambia el valor de velocidad. Pero cuando han pasado más de un tau, de hecho, si quieren hagan el cálculo cuando el tiempo vaya por aquí. Por ejemplo, en un t igual a 5 veces el valor tau. La constante de tiempo. ¿Cuánto da 1 menos el exponente? O, por ahora, ¿cuánto da el exponente? Ya aquí lo calculamos cuando tau, el tiempo era igual a 1 tau. Ahora quiero que calculen cuando el tiempo son 5 taus. Entonces hay que calcular e a la menos 5. ¿Está claro? ¿Cuánto? 6 por 10 a la menos 3. Va a tener el tamaño. O sea, son 6 milésimas. ¿De acuerdo? Entonces, si usted al 1 le quita 6 milésimas, ¿cuánto le da? 0,99 watts. Está en la tercera posición. ¿Está claro? Eso va a 5 tau. O sea, eso ya casi es 1. Entonces, desde el punto de vista pragmático, práctico, se considera que de ahí para adelante eso cambia tan poquito, ya va por la milésima. Pues sí, seguirá bajando y bajando y después será apenas la millonésima, a la mil millonésima. Entonces, en términos prácticos, se considera que cuando el tiempo que ha transcurrido es 5 veces la constante de tiempo, básicamente ya el cuerpo está estable. Pues porque las variaciones son ya despreciables. ¿Está claro? Que van del orden de la milésima hacia atrás. ¿Queda claro el concepto empírico?
Entonces, la constante de tiempo es bueno conocerla porque nos dice cuando eso 5 veces ha ocurrido, de que ya la cosa no cambia, básicamente, desde el punto de vista pragmático. O sea, ya podemos decir que ya tiene la velocidad terminal. Entonces, ¿en cuánto tiempo, desde el punto de vista pragmático, se alcanza la velocidad terminal? 5 veces la constante de tiempo del sistema. ¿Y cuáles son esas variables para determinar la constante de tiempo? La masa del cuerpo que se está moviendo y la constante de frenado de la fuerza. ¿Está claro? Entonces, como tau es m sobre b, está claro que los taus son grandes para masas grandes. ¿Sí ven? O sea, en un mismo fluido, en el aire, en el agua, ¿qué cuerpo tarda más en alcanzar la velocidad? ¿Un cuerpo masivo o un cuerpo menos masivo? ¿Cuál tarda más? A ver, Natalia, me pareció escuchar un error. Susurró, pero alcancé a escuchar. Orejas musculosas. A ver, ¿qué dice la fórmula? Es directamente proporcional. El más masivo tarda más. El más pesado tarda más en llegar a la velocidad final. O sea, emparejarse y tener aceleración cero. El que pesa más demora más. Y si demora más, pues alcanzará un valor mayor de velocidad terminal. Entiende lo que empíricamente encontró Aristóteles: los cuerpos más pesados se mueven con velocidad más grande, pero terminales. Al tener más masa, tiene un tau más grande, el tiempo que va a tener que transcurrir ya no será aquí, sino por acá, más lejos. Y al ocurrir más tarde, la aceleración le alcanza a cambiar la velocidad más. Por tanto, su valor de velocidad final o terminal será más grande. ¿Queda claro? Ahora sí entienden lo que decía del hombre de acero. Porque es que él sí tiene la capacidad de dejarse caer y alcanzarse al otro. ¿Por qué? Pues porque es de acero, pesa más, tiene más masa, su tau es más grande, por tanto él alcanza mayores velocidades que el otro de menor masa. Y al tener mayor velocidad terminal, significa que se lo alcanza. ¿Estamos entendiendo? Todo es cualitativo ahí, pero también lo podemos ver numérico. ¿Sí me están copiando o están perdidos o están haciendo el examen? Tienen 2 días, tranquilos. ¿Sí están entendiendo esto o ya se perdieron? Preguntas en este momento. ¿Entienden por qué la hoja? ¿Por qué la hoja? ¿Han jugado con globos? Con un globo y lo golpea. Después de que deja la mano, ¿qué nota que hace el globo? Es como que se detiene. ¿Por qué cree que se detiene? Porque usted cuando lo golpeó, le transfirió un momentum grande, o sea, una velocidad grande. ¿Sí? Pero como tiene una velocidad grande, apenas retira la mano, él queda expuesto al aire. Y se genera una fuerte fricción grandísima. Rápidamente se detiene. Ese es el principio del juego llamado badminton. Se juega con una raqueta y una cosa que llaman el gallito. Realmente es media bola, la punta de una bola, pero la mitad, y le colocan, le despliegan una área transversal grandísima. Entonces, cuando usted lo golpea, igual que el globo, adquiere una gran velocidad, pero debido al paracaídas que le ponen detrás a la bola, rápidamente se detiene. ¿Sí? Entonces el badminton es muy desgastante porque uno le pega duro, pero realmente se mueve lento. Distinto al tenis, cuando le pega a veces, esa sí corre la velocidad con la que le da, porque no tiene un factor de frenado tan grande. ¿Queda claro? Eso tiene que ver con este numerito, con la B. ¿Qué pasa si el factor B lo incremento? ¿Qué pasa con el tiempo?
tau. Y eso es grande. Todo el número es pequeño. O sea que el efecto del 63% ocurre más temprano. Entonces pregunto, la sombrilla que le colocan al gallito del badminton, ¿qué hace? ¿Que B sea grande o que B sea pequeño? ¿Ah? No estoy preguntando tau, estoy preguntando B. Paracaídas es el que le colocan, el cono que le colocan a la media bola del badminton. ¿Ah? Hace que B sea grande. Por tanto, el tau es pequeño. Ojo, ¿qué estoy preguntando? B es grande y tau es pequeño. Y si tau es pequeño significa que se frena muy fuertemente. Entonces, en poco tiempo alcanza velocidad terminal, dicho de otra manera. ¿Está claro? Tau es el referente. Sabemos de que eso ocurre en 5 tau. Pues. Tau es el referente. ¿Sí queda claro? Entonces, los cuerpos más masivos tienen tau más grandes. Los cuerpos con mayor sección transversal tienen más grande B, por tanto, tau más pequeño. ¿Sí? Entonces, los cuerpos de mayor sección transversal, como la hoja, rápidamente alcanzan velocidad terminal. Por eso es que no se ve que cae acelerada. Pero, ¿para qué pedí la hoja? Para mostrar que la sección transversal es importante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si ven la hojita, nada por aquí, nada por acá. La vamos a partir más o menos a la mitad. ¿Sí? La unimos y tratamos de que nos queden parejitas. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a romperla. Gracias. ¿Listo? Grosso modo, hice lo mejor posible. ¿Sí? Pues son casi cercanas. ¿De acuerdo? O sea, no creo que esto sea el efecto que van a notar. O sea, no es esta masa extra que le falta a esta otra lo que va a definir el problema. La masa podemos decir en una buena aproximación empírica, pragmática, son iguales. Es más, lo podemos ver así. Si yo lo suelto, debe moverse parecido. Más o menos. ¿Listo? Entonces, conclusión. Tenemos masas iguales, se mueven con velocidades terminales iguales. ¿Qué voy a cambiar ahora? Y esto fue lo que no hicieron, pues yo no he encontrado registros históricos, que los detractores de Aristóteles hayan hecho para tumbarle la teoría que duró 2000 años. Les cambio la sección transversal. Está claro que la misma hoja, o sea, la masa no ha cambiado. ¿Se cambió? La sección transversal. Y ahora la podemos mover. ¿Quién alcanzó mayor velocidad? La que tiene menor sección transversal. Cambió el B. El número B cambió. Y por tanto, las masas son iguales. Y al tener un B distinto, más pequeño, tau es más grande. Como tau es más grande, la hoja, esta rápidamente alcanza velocidad terminal y esta todavía no ha alcanzado velocidad terminal, por tanto sigue creciendo y por eso le gana. Esta tarde o temprano va a alcanzar la velocidad terminal, asociado a su sección transversal. ¿Está claro? Las gotas de lluvia, afortunadamente para nosotros, ¿se han visto cuando cae granizo? Cuando cae granizo del tamaño de una pelota de golf, ¿sí? Vemos cómo hunde los capots y las superficies planas, bueno, uniformes de los autos, deja hendiduras, y donde le llega a pegar a uno en la cabeza, ¿sí? Grave. Entonces el tema es, afortunadamente, desde que se forma la gota de agua y empieza a caer, llega un momento en que, a pesar de ser pequeña, por la masa pequeña que tiene, alcanza velocidad terminal. Donde esa gota de agua que se forma por allá varios kilómetros arriba
no alcanzara velocidad terminal, la lluvia sería un fenómeno peligroso para los seres humanos. Podría taladrarnos el cráneo. Perfectamente. ¿Sí? Porque a pesar de ser pequeña, es como un perdigón. Alcanza velocidades grandes. Y por tanto penetra. ¿De acuerdo? Como pequeños proyectiles. Entonces, afortunadamente, existe el fenómeno. ¿Sí? Y eso hace que la velocidad terminal de la lluvia, bueno, esa velocidad, que es la que sentimos cuando nos cae la lluvia, ¿sí? No es tan grande. Ahora, peor si en su bajada hay una transición de fase y el cuerpo pasa de estado líquido, que cambia de forma y es bastante deformable, a estado sólido y es hielo, que ahí es donde se vuelve peligroso. Entonces, muchas cosas en la naturaleza, como ven, se explican fácilmente en la física. Ahora, en la parte matemática, por esto no se preocupen, eso ya saben que con Wolfram escriben la ecuación y verán que les da esa solución. ¿Qué deben tener en cuenta? La masa y la constante. La constante de la fuerza. Muy bien. Borremos. Y ya les doy la contraseña. Denme un segundito. Esto está bien rayado. Bueno, podríamos hacer esto. Ya está. Ya para cerrar, entonces, esta, para cerrar. Les dije que íbamos a ver el caso proporcional a la velocidad y proporcional al cuadrado de la velocidad. Lo único que cambia son las constantes de aquí. ¿De acuerdo? Y esa constante depende del modelo del cuerpo que cae. Este es el modelo de una esfera. Pero si ya es un cubo, pues la formulita cambia un poco. ¿Sí? Particularmente cambia este término, el D, es el que cambia. Entonces, dependiendo de la forma del cuerpo, lo único que cambia en la fórmula es esto. Cuando las velocidades son cuadráticas. Pero de cualquier manera, un medio, D, ρ y A son constantes. O sea, esto es toda una constante lo que hay aquí. Se parece mucho a lo otro. ¿Cuál es la diferencia? El cuadrado. Si toma el cuadrado, entonces la función es un poco distinta. ¿Sí ven? La aceleración ya no es b cuadrado, no es b, sino b cuadrado. Igual es una derivada. Igual da un exponente un poquito distinto. ¿De acuerdo? Sin resolverlo, entendemos que cuando esto iguala a esto, esto da 0. Entonces no necesitamos llegar a la ecuación diferencial para hallar la velocidad terminal, porque nosotros sabemos que la velocidad terminal ocurre cuando esto es un 0. Entonces hago un 0 aquí y despejo el b. Y eso me da como resultado esta función. Entonces, cuando la dependencia es cuadrática, la velocidad terminal se saca con esta raíz. Y cuando es lineal, pues es la otra expresión en la que la raíz no aparece. Y es mg dividido entre una constante. La b. ¿Está claro? B no es lo mismo que acá, pero juega el mismo papel matemático. Es una constante que está ahí. Juega el mismo rol matemático. ¿Sí? Entonces la diferencia está en esto. Fíjense que acá, para la velocidad terminal, es importante la densidad. Porque la densidad multiplicado por el área, ¿sí? Y por la longitud, finalmente le va a dar el volumen, o sea, es el equivalente a la masa. ¿Está claro? Entonces, las letritas que no los confundan. Lo físico importante es que la masa es importante en todos estos fenómenos, así la dependencia sea lineal o cuadrática. Solo que se expresa a través de un coeficiente distinto. En el cuadrático se hace a través de la densidad para poder tomar en cuenta el área de sección transversal, ¿sí? Y en el otro. Entonces, cuando la velocidad es lineal, la sección transversal no es tan importante. Cuando es cuadrática, la sección transversal, como vimos aquí, se deja ver. ¿Está claro? Se deja ver. Obviamente, todo eso estaba muy lejos de que Aristóteles lo pudiera comprender cuando apenas se hacían los primeros modelos del movimiento de los cuerpos. ¿Está claro? Entonces tampoco hay que ser tan duros con Aristóteles. Porque sería como tratar de exigirnos a nosotros el desarrollo matemático del próximo siglo. O sea, no tenemos forma de saberlo. ¿Qué tanto va a avanzar la humanidad dentro del próximo siglo? Muy bien. Terminamos aquí y ya les doy la contraseña. Con eso cierro el tema de fuerza. Solamente quería mostrarles. Eso no lo voy a evaluar, no se preocupen. No les voy a evaluar resolver ecuaciones diferenciales.
Aunque no sé que lo puedo hacer con el Wolfram, pero no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? O sea, sí se podría hacer la evaluación, de hecho la tengo. Pero me interesa más que pasemos al concepto de energía en lo que nos resta del semestre, digamos, del semestre, del curso, para cerrar por lo menos ese capítulo, ¿sí? Hasta el concepto de energía, pues así, casi con plastilina, ¿no? Que es lo que he tratado de hacer. Entonces vamos a hacer asistencia. ¿Poner el palito? Listo. ¿Cuántos hay presentes? Hoy no los veo a todos. Ahí está. Editemos la prueba. 17. En Arauca me pareció ver a alguien, pero no estoy muy seguro. Jonathan. Vi allá que se movió varias veces alguien por allá alrededor de la mesa. De hecho, cambiaron la cámara. No, se vio la persona, pero no vi la cara. Que la cámara está como caída. Ok. Entonces en Arauca no veo a nadie. 0. Y aquí hay 17 me dijeron, ¿no? Muy bien. Ya está. Enviamos. Y ahora sí la contraseña. Ahí está. ESZ098. Listo. Muchas gracias, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima clase. Entonces ya ahí cerramos y entramos a trabajo, energía, etc. Es un desarrollo posterior, ¿sí?, de estos conceptos que hemos construido, explicado hasta la fecha. ¿Listo? Si algún problema, no sé, lo que hayan estado haciendo parcial o lo que sea, pues ya saben, escriben directamente a Jonathan. ¿Quién está ahí atrás? No tienen audio. O sea, la cámara está encendida, pero es como un laboratorio. Ese no es el lugar. No hay audio. Bueno, listo. Eso es todo. Nos vemos entonces la próxima clase. Muchas gracias. Ajá. No la recibe. Y la escribe como está la... No se te ve un espacio. Bueno, haz una captura de pantalla que aparece en el audio. Se me envía y yo reviso para ver qué pasa. Ah, no, es un computador. Una captura cuando lo escribí, yo reviso. O sea, no tiene que ver nada que ver. Coloca el mail. Sí. Y si no me envías el papel. Profe, una preguntita. Su merced tiene la clase programada de web de 6 a 8. No sé por qué. ¿Y qué pasó? Pues que programaron una con la misma cuenta. Entonces me toca esperar que se me cierre para poder entrar.
Ah, pero bueno, tenemos más cuentas, ¿no? Tenemos 6 cuentas, así que se puede hacer en otra. Porque la montaron ahí, porque Natalia la vio, que como decía, dijo, no, la tienes de 6 a 8, y dije, no puede ser, y dijo, sí, ya te aparece el 6 a 8, ya la cosa que revise, porque, Sí, no, perfecto, porque entonces... bueno, Sí, entonces suerte que va a cerrar, sí, ya voy a para poder cerrar. abrir allá, Sí, ya voy a cerrar. porque yo no la puedo abrir hasta que no tenga la Sí, sí, correcto. entonces, yo Sí. espero que la cierre para ir a abrirla ya que ya están allá los juegos. Ok. 16 a 8, No. Bueno, ahí no falta que pase un error. ¿qué me dice extraño eso? Puede ocurrir. Me dijo, pero por eso yo la puse a esa hora. Le dije, ¿en serio? Y no creo porque el profe pues, es de 7 a 9 como la hacen de 7 Sí, ¿no? Y de ese 6 a horario. 8. Sí, no. No, además, a las 6 no hay clases programadas nunca. Entonces, dame un segundito que es que él necesita cerrar allá la cuenta. Ya te atiendo. ¿Listo? Bajamos. ¿Qué pasó? No, estaba cerrando el Blackboard. Necesito enviar esto y de una vez envía y ya cierro. ¿Listo? Cierro. Esto se cierra, no se usó. Se cierra, no se usó. Se cierra, no se usó. Estamos aquí y dejamos de compartir. Bueno, lo tengo. No, está grabando todavía. Y necesito